Contento de verles a todos y que este año sea de mucha reflexión en la palabra del Señor. Este año Dios nos va a llevar a recorrer, a retomar las sendas antiguas que como humanos a veces nos descuidamos y que tenemos que considerar algunas cosas y retomarlas para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para que nos conduzcamos de la manera correcta, porque Él no nos quiere ver derrotados, Él no nos quiere ver frustrados, sino que caminemos de gloria en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y en esta mañana vamos a continuar con el tema del mes y vamos a hablar acerca y entender cuánto amamos la palabra. Si amamos la palabra del Señor, vamos a guardar sus dichos. Cuánto amo al Señor, cuánto conozco al Señor. Yo estaba pensando en esta mañana mientras me levantaba y decía, en algunos lugares los GPS son exactos, pero si no se han hecho actualizaciones, a veces el GPS lo lleva a otro lugar. Pero para mí y para nosotros la palabra del Señor tiene que ser el GPS. La palabra nos lleva ¿a qué? A conocer a Cristo. Y Cristo es el camino que nos lleva al Padre y nos da salvación y nos da la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que conocer el GPS para saber a dónde queremos llegar. ¿Cuál es el sitio donde usted quiere llegar? ¿Hasta dónde conocimiento tenemos de la palabra del Señor? ¿Hasta dónde se ama la palabra de Dios? Porque si amamos la palabra del Señor, vamos a disfrutar de su lectura. Cuán importante es para con nosotros. ¿Por qué? El GPS solo nos guía, pero la palabra de Dios nos da dirección, nos anima, nos exhorta, nos consuela y nos muestra el camino. Entonces es más completo que un GPS humano. Es un GPS que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Como dice la palabra en Juan 14, verso 23, respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará. La tendrá almacenada en su corazón. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Amamos la palabra del Señor? ¿O solamente es un libro de referencia para nosotros? Porque la palabra de Dios va a producir cambio en nosotros. Va a producir madurez espiritual en nosotros. Traerá conocimiento a nuestras vidas. Si la amamos, la vamos a escudriñar, la vamos a atesorar y la vamos a poner por obra. ¿Hay conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas? Si hay conocimiento, entonces vamos a conocer el deseo y el anhelo de Dios para el corazón de cada uno de nosotros. Eso es importante. La palabra de Dios es el instrumento que Él utiliza para instruirnos, para que conozcamos su voluntad. La palabra del Señor contiene su voluntad. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que volver a las Escrituras. Y eso dice que nos va a ayudar a conocer su voluntad y guardaremos sus preceptos. Y que para que seamos hacedores de ella. ¿Ya se imagina un profesional del derecho que no conozca los códigos de justicia, el código
penal y tanto, no va a ser un buen profesional, perderá los casos. Pero ¿qué hace un abogado? Es estudiar, conocer la ley para aplicar esa ley. Nosotros también tenemos que conocer la palabra, guardar la palabra y dejar que ella haga la obra en cada uno de nosotros para que seamos personas conocedoras de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Eso es vital y eso es muy importante. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, debemos guardar en nuestros corazones sus dichos. Tenemos que guardar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no quiere que seamos presa de cualquier persona. Hoy en día están surgiendo muchas cosas. Hay muchas situaciones donde están dando respuesta a seres humanos que la palabra de Dios no ha dicho, que Dios no ha dicho. Aún en el tiempo de la palabra se hablaba que Dios decía, y eran profetas que decían cosas que Dios en ningún momento había dicho. Y estamos llegando hoy en día donde la gente cree más en el mensaje del hombre que en lo que la palabra de Dios requiere y demanda para nosotros. Pero eso conlleva una responsabilidad de nosotros de guardar su palabra. Esa palabra tiene que estar en nosotros. ¿Qué dice Josué 1:8? Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca. Cuando dice nunca, es jamás. Nunca tenemos que olvidarnos del consejo de la palabra, sino que de día y de noche, en todo momento, en todas circunstancias, meditaré en su palabra. Iré a su palabra para ser orientado, porque la palabra, dijimos, contiene la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Y a Josué se le dice, el sucesor de Moisés, mira, lo primero que le dice, esfuérzate y sé valiente, pero mira esto, nunca se debe olvidar el entender que lo que no comprendas, que no entiendas, la palabra te lo hará saber. Y en ella meditarás de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que esté escrito en ella. Porque entonces, ¿qué? Haremos prosperar nuestro camino y todo, diga conmigo, todo nos saldrá bien. Amén, todo nos saldrá bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es esencial, importante, como seguidores de Jesús, para no caer a los extremos que muchos caen, teniendo a Dios realmente y buscando a Dios siempre solo por la bendición. Dios es más profundo para con nosotros. Dios está ahí cuando nadie está. Cuando usted va a un quirófano, nadie está, pero Dios ahí está. Entonces tenemos que disfrutar de eso. Dice el Señor Jesucristo que el Padre y yo haremos morada en aquel corazón que guarda su palabra. Entonces, cuán urgente es en estos tiempos donde uno observa el día a día en el mundo, tantas cosas que se están dando, situaciones que sorprenden. Lo que es capaz de hacer el ser humano, destruir a otras personas. Entonces tenemos que saber que la palabra tiene que habitar. Decía el salmista, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos. En otras palabras, para no hacer lo incorrecto delante de tus ojos. ¿Dónde tenemos que guardar la palabra del Señor?
Tiene que habitar la palabra de Dios en abundancia para hacer lo que agrada a nuestro Dios. Para que ustedes y yo podamos, y tanto los oyentes, los televidentes puedan entender que cometeremos menos errores cuando dependemos del Dios de la palabra. El Dios que dejó sus escritos con un propósito para que nos vaya bien. ¿Qué será que a usted no les algo pasa que no le sale bien las cosas? Pero cuántas veces hemos reflexionado, retomar eso y decir, pero si hace meses que no escudriño la palabra, me conformo con lo que dice en la iglesia, no es suficiente. Tenemos que comer la palabra de Dios porque es el pan del cielo dado por Dios para podernos enfrentarnos al día a día en este tiempo. Tiene que abundar en nosotros y tenemos que accionar esa palabra, declarar esa palabra, porque la palabra del Señor también tiene poder. ¿Qué tiene la palabra? Poder. Y usted y yo tenemos que estar conscientes de todo ello. Cuando la palabra la guardamos en nuestro corazón, vamos a hablar con conocimiento. Vamos a hablar con conocimiento. Usted ve desde este púlpito se predica la palabra. Somos predicadores de la palabra. No andamos exaltando a ningún personaje. Aquí el importante es Dios y su Hijo Jesucristo, el enviado por el Padre para ocupar el lugar de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender todo eso. Los amigos oyentes y televidentes tienen que comprender eso. Yo aprendí mucho tiempo atrás. El primer mandamiento dice que no vamos a adorar a otro Dios que no sea Dios. Pero a veces adoramos a cosas, a veces muchas cosas están ocupando el lugar de Dios. ¿Y cuál fue el consejo de Jesús? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso tenemos que tener. Entonces, cuando usted y yo escudriñamos la palabra, cuando ocultamos la palabra, no leemos como cualquier libro, sino subrayamos, vemos su conocimiento y veo qué puedo aprender, qué puedo aplicar para mi vida. Eso es saludable. Eso es saludable, porque usted no es cualquier persona que va a venir y lo va a confundir con un evangelio de oferta. Usted va a permanecer, porque el que permanece en la palabra crece en raíces profundas y aún en el tiempo seco se mantiene firme, aún en tiempo de la adversidad está sólido, y aún en tiempo del verano dice que da fruto, y aún en su vejez se rejuvenece en Dios de su salvación, porque dependemos de la palabra de nuestro Dios. Eso es maravilloso. Cuando la palabra habite en el corazón, seremos capaces entonces de hacer lo correcto y discernir lo incorrecto. Cuando usted está haciendo lo incorrecto, ¿viene el Espíritu Santo y lo redarguye a usted? ¿O ya no hay nada? Muchas veces la conciencia está cauterizada. A veces podemos decir, ese mensaje es para tal hermano, ese mensaje es para aquella persona. ¿Por qué no decir nosotros con sencillez, Señor, ¿qué me quieres enseñar a mí a través de tu palabra? Señor, ayúdame a discernir tu consejo a través de ella, porque Dios habla a través de ella. Entonces vamos a hacer lo correcto. Y usted no va a andar preguntando, hermano, ¿será correcto esto o será incorrecto? No, la palabra de Dios ya le dice a usted qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Hay que discernir lo incorrecto. Que el Espíritu Santo se encargue de revelar a nosotros que cuando no estamos haciendo nada correcto, que el Señor se revele a nosotros
y nosotros cambiemos de actitud y decir, Señor, perdónanos. Eso es volver a las Escrituras. Eso es volver al consejo de la palabra. Porque a veces nos descuidamos y caemos en la rutina. ¿Sabe que el ser humano es fácil para caer en la rutina? Hay gente que viene a la iglesia por una rutina. Y pasan los meses y los años y no se ve cambio en sus vidas. No hay una actitud de servicio a Dios. No se ve una actitud de decir, hermanos, si yo puedo hacer algo, aquí estoy a la orden. Eso es cuando la palabra de Dios está haciendo esa labor en nosotros, porque la palabra del Señor a través de Cristo va poniendo el querer como el hacer en nuestro corazón. Tenemos que hacerlo. Mire, yo he conocido a muchas personas, tal vez con poco conocimiento educativo, secular, pero tan profundos espirituales. Hay personas que han aprendido a leer en la palabra, y son tan sólidos y tan maduros, porque han entendido que la palabra hay que atesorarla, hay que accionarla, hay que llevarla a la acción, y eso hace sabio al sencillo. Dice, porque la palabra hace sabio al sencillo. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. La palabra no la vamos a discutir, no vamos a adquirir conocimiento para discutir con otras personas, sino para compartir a aquellas personas que nos den acceso, que les hablemos de Jesús. Porque no vamos a tirar la palabra y a estar peleando con alguien que no nos quiere escuchar. No vamos a tirar las perlas, no a los cerdos, sino que vamos a hacerlo de la manera adecuada. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay gente con mucho conocimiento de Dios. Y a eso quiere el Señor que seamos, para permanecer en el Señor en todo tiempo, para que no seamos cristianos circunstanciales, que hay temporada de gozo, que hay temporada de tristeza, que hay temporadas de aflicción. No, el cristiano que está en el Señor y en su palabra permanece en Él, no importa la circunstancia, no importa lo que se avecine, porque no depende de lo que estás viendo en el mundo, no depende de lo que pasa en las naciones, sino que depende de Jehová su Dios, en el cual le dice, yo te sostengo de mi mano derecha y nadie te tocará. Dios está con nosotros, la iglesia del Señor. Dice la palabra que debemos depender de Él y no de lo que sucede en el mundo, en los países. La palabra nos lleva a eso. Pero la tristeza, ¿y cómo está en el mundo? Y hablan del mundo. Ajá. ¿Y la esperanza que tenemos en el Señor? ¿Y la esperanza si perseveramos en Dios? Habrá recompensa. El que persevere hasta el fin, ¿quién dice eso? Será salvo. Y entonces, ¿por qué tenemos temor al mañana? Porque tenemos temor, tenemos miedo, hablamos de tantas cosas, somos todólogos, hablamos de todo. En vez de unirnos a esfuerzos para llevar a cabo la obra del Señor. Hace como 2 años se me ocurrió a mí alguna forma de llevar a cabo el Evangelio. Y aunque ante pronósticos que la gente dice, no, esos teatros están envejecidos, nadie va a los teatros, nadie quiere ver nada. Hay que buscar una estrategia. El hombre y la mujer de Dios no sé qué dice, es que no se puede. Entonces estamos contradiciendo la palabra de Dios, porque Pablo dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y comencé a hablar con unas personas, ya ven, hablé como con 10 personas y nos quedamos como 4 personas. Les digo, hagamos obras de teatro, presentemos un mensaje
por donde Dios nos va a abrir las puertas. Y fuimos y hablamos. Y con todo temor, porque hay mucha incredulidad, porque hace falta el conocimiento de la palabra y madurez en Dios. Tenemos que reconocer eso, que nosotros vemos siempre lo imposible es que no se puede, pero tenemos un Dios que todo lo puede, dice la palabra de Dios. Y hablamos con un hombre, un dramaturgo, y empezamos a hablar del libro La Compañía de los Hechos, Teatro de los Hechos. Yo me gozaba el viernes y me maravillaba cuando se presentaba don Eduardo Maldonado, a través de un empresario de la televisión, abrió las puertas para que esa obra se presentara. Wow, digo, Dios, Señor, perdona nuestra incredulidad. Las puertas que yo no puedo abrir, tú las puedes abrir. Amén, Dios las va a abrir. Él es el Todopoderoso. Yo me imagino a mi hermana Claudia, ver a su madre, ver a su hijo actuando, ver a su hijo en una obra de teatro. ¿Cuántas personas escucharon el mensaje de la vida de Pablo? Miles de personas. Entonces nosotros no veamos, nosotros hagamos lo posible y dejamos que Dios haga lo imposible. Pero hay que creer en su palabra, y su palabra tiene que estar en nuestros corazones. Entonces hay que ahora más que nunca crear un hábito de la lectura de la palabra del Señor. Y dos, nosotros tenemos que ser hoy no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra del Señor. Hacedores de la palabra del Señor. ¿Por qué andamos en conflictos muchas veces con la gente y con los demás? Y andamos viendo cómo andan los demás, cómo vienen los demás. Falta de conocimiento de la palabra. Algo que yo quiero arraigar de todos nosotros, comenzando desde mi persona, hermano. Que nosotros como iglesia no estamos para señalar ni para juzgar a nadie. Dios nos ha transformado, nos ha salvado para que seamos un instrumento para salvación para otros. Para otros. Nosotros no somos jueces. El juez es el Señor Jesucristo, quien pagará, dice su palabra, en aquel día, porque todos vamos a acudir ante el trono, el tribunal de Cristo, para dar cuenta de nuestras vidas. Pero no se la señalemos, no juzguemos. No hagamos eso. Si alguien se cayó, si usted no puede levantarle, avise a alguien para que lo vaya a levantar. Hace mucho tiempo leí el libro El único ejército que no recoge a sus caídos, los evangélicos. No, es que ese hijo del diablo, ese era hijo. Dios mío. Y somos llamados para restaurar, levantar, animar, y no para empujar a alguien a la perdición. Entonces la palabra nos da ese conocimiento a cada uno de nosotros para que avancemos y hagamos la obra del Señor. Porque la palabra del Señor nos corrige. ¿A cuántos nos ha corregido la palabra? A todos nosotros. Y nos hemos ido adecuando a los tiempos y a los momentos. A veces nos creemos dueños de la verdad. ¿Cuántos se han creído aquí dueños de la verdad? Tengamos cuidado. El dueño de la verdad es Jesús. Juan 14:6, que dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo. Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Fui a predicar y se me convirtieron 5. No, hombre, si es el Espíritu Santo que ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo solamente podemos llegar a ser instrumentos en las manos de Dios.
es lo que yo anhelo, es lo que ustedes tenemos que anhelar. Todos nosotros ser instrumento en las manos del Señor, que lo que yo no puedo hacer, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer y tengo que desarrollar fe en la palabra de Dios. Y cosas extraordinarias van a suceder en nuestro entorno. Eso es lo que tenemos que hacer. Nos corrige y nos da sabiduría. Cómo actuar, cómo compartir. A veces somos imprudentes al querer. A veces le preguntamos a alguien. Vemos y decimos, oye, ¿y vos ya tenés a Cristo en el corazón o te vas a ir al infierno? Qué entrada más tosca, hermanas, como hijos de Dios. Y dice que Jesús vio que a la multitud y que tuvo él odio. ¿Qué tuvo? Amén. Jesús tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. ¿Cómo estamos viendo nosotros a los demás? Ya como somos cristianos nos creemos los únicos. No. Jesús oró en la oración sacerdotal. No te pido solamente por ellos, sino por aquellos que vendrán, por la palabra que ellos llevarán. Eso es madurez espiritual. Y para ello tenemos que retornar a las Escrituras y hacer un hábito continuo, así como humanamente desayunamos o almorzamos o cenamos, que también la palabra del Señor subrayarla y decir cuánto conozco de la palabra. Voy a subrayar esto, si un día me toca compartir la palabra, hablaré de esto y eso le va a ayudar en una manera especial. Otra de las cosas hermosas que usted debe saber del beneficio que tenemos de guardar la palabra del Señor es que la palabra de Dios nos guiará a toda verdad. La palabra de Dios nos dice la verdad como Dios lo ha establecido. Y a veces nosotros nos creemos dueños de esa verdad, no, pero el Señor nos va a guiar a toda verdad. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene nuestro conocimiento y nuestra inteligencia? De parte de nuestro Dios. El GPS de Dios, la palabra que nos va a guiar como ser cristianos sólidos, ser cristianos constantes, el permanecer, el establecer prioridades. ¿Por qué Dios tiene que ser primero? Porque si Dios es primero, lo demás va a venir como añadidura. Porque llamaremos las cosas por fe. Porque fe es llamar las cosas que no son como que si fueran. Así tiene que ser. Debemos desarrollar un hábito en la lectura de la palabra. La palabra nos llevará a nuevos comienzos, a ver la vida no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. A nuevos comienzos. ¿Por qué escasean los milagros? ¿Por qué escasean las sanidades? ¿Por qué escasean? Hay un pasaje tan hermoso en las Sagradas Escrituras. Recuerdan que Jesús estaba en una casa. Y qué impresionante la fe de estos amigos, que estaba tan lleno que no hallaban meter a un amigo paralítico que estaba ahí. Pero eso digo yo, como la palabra ungida por el Espíritu Santo nos inspira. Ellos se atrevieron y digo, miren, ¿y por qué no hacemos un hoyo ahí en ese techo? A veces se habla del paralítico que salió caminando, pero también otros pueden influenciar positivamente en nuestras vidas. Dice, vamos, subámonos y bajémonos por ahí. Y dice que lo bajaron exactamente donde estaba Jesús. Y dice que Jesús admiró la fe de esos amigos. De esos amigos. Entonces uno hay que rodearse de buenas personas, no personas que lo van a inducir a la crítica, al cuestionamiento. Hay gente que le gusta cuestionar todo y que no, esto está amarillo, esto debería de ser azul. O sea, en cosas que sin sentido, que no tienen razón de ser, mientras las almas se están perdiendo. A veces usted y yo podemos ser piedra de tropiezo para alguien. Y dice, ay de aquel que sirve de piedra de tropiezo. Ustedes saben lo que sigue después.
que me agarre una piedra y se tire a lo profundo de la mar. Pero el Señor no quiere que lleguemos a eso, sino que seamos entendidos, inteligentes y sabios. Debemos desarrollar entonces ese hábito para que nos conduzca a toda verdad. La palabra de Dios nos lleva a eso. Tenemos que ser receptivos al consejo de la palabra del Señor. ¿Es receptivo a usted? ¿Soy receptivo? ¿Recibo la palabra? O en la tarde que predicaron, ya se me olvidó. Ya se me olvidó. No tiene que ser así. Usted tiene que andar una libretita para ir anotando, decir un día, esto me sirve. Porque están saliendo mucha gente, muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchos falsos de tantas cosas que hay en el mundo. Y nosotros tenemos que ser esos receptores a lo que la palabra del Señor nos dice. Hay palabra que cuesta. Recuerden que la palabra del Señor, lo hemos discutido acá, que no es un amuleto. La palabra contiene el sentir y el pensar y la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Entonces hay que ser receptivos a su consejo. No porque el pastor, el líder enseña eso, sino ver lo que la palabra dice. Pablo le decía a la iglesia, vayan a ustedes cuando lleguen a su casa y revisen lo que yo les he enseñado. Si va de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra. Vivimos tiempos difíciles y ante tiempos difíciles, sabias decisiones. ¿Para qué? Para no enfriarnos, para no paralizarnos, para no desmotivarnos, sino para seguir adelante, porque la venida del Señor está a las puertas. La palabra nos lleva a ser prudentes, porque el proverbista dice que en la mucha palabrería hay pecado. Por eso yo le digo al Señor, dame boca de sabio para predicar, pero cuando esté afuera, cuando esté sentado, que sea prudente, que más bien me siente para escuchar tu palabra. Tu palabra. Tiene que ser así. Nos lleva a discernir entre lo bueno y lo malo. La palabra dice, eso es bueno, eso no es malo. Eso es bueno, eso es malo. Y eso tiene que ser así. Entonces es el tiempo de aferrarnos a su palabra, y eso es muy importante. Mi hermano, la palabra del Señor trae seguridad. ¿Sabe por qué? Una de las cosas que yo aprendí en el comienzo, porque no tengo que negarles, yo no soy un superhombre, un superpastor. Una de las cosas que yo le tenía temor era la muerte, porque experimenté en mi vida la pérdida de mis padres a temprana edad. Yo decía, ¿y a mí cuándo me va a tocar? Y había preocupación. Pero cuando conocí a Jesús, me di cuenta que hay vida después de la muerte. Que sin Cristo unos van a resucitar para juicio, pero en Cristo vamos a resucitar para vida eterna. ¿Y qué trae eso para mí? Seguridad. Entonces yo me aferro a lo que dice la palabra, porque toda la palabra del Señor se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y lo tercero, hermanos, es que en su palabra tenemos que meditar siempre. Nuestro primer libro de lectura no sea el horóscopo, no sea esto, lo otro, meditar en la palabra. Tiene que ser un hábito usted. ¿Cuántas veces lee la palabra del Señor? No, tengo 20 años de estar en la iglesia. ¿Y cuánto conoce la palabra? ¿Qué está haciendo usted por la palabra? Porque cuando Dios viene a nuestras vidas se producen cambios. Hay gozo, hay alegría. Él cambia nuestra tristeza en gozo. Pero hay gente que vino triste, continúa triste, se morirá triste porque no deja que la palabra de Dios, medite en la palabra, ni disfruta de las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas de Dios hay en la palabra? ¿Cuántas de las promesas de Dios conoce usted? No como 2.
Pero si fuera una herencia de propiedad, voy a ver cómo mi abuelo a quién le dejó esto y esto y esto. Y termina frustrado porque usted nunca lo fue a ver. Lo que usted estuvo pendiente era de la herencia. No, entonces la palabra de Dios tenemos que meditar en ella. Salmo 119, 15 y 16 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en la exhortación de tu palabra. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es como doña Marta, ¿se acuerda que les he contado? La hermana Marta vino el domingo y dice a buscar a la hermana Marta: ¿dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? Y va a buscar los lentes. Y no los encontró los lentes. Hasta el domingo, voy a buscar la Biblia, la sopla ahí con un trapito y aquí estaban los lentes. Entonces eso indica que la hermana Marta andaba débil espiritual, con una pequeña anemia espiritual, porque no escudriñó toda la semana la palabra del Señor. Y toda la semana tuvo dolor de cabeza, preocupado. Son los lentes que mi hijo me regaló y tan lindos que están. Y somos despistados a veces como cristianos. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿No les ha pasado a ustedes? Recuerden, no guarden en la Biblia un montón de cosas, hermanas, fotos y todo y acá cosas. Es la palabra que nosotros tenemos que escudriñar, que meditar en ella y que le demos el uso correcto a la palabra del Señor. La palabra de Dios nos suministra luz en la oscuridad. Salmo 19, 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra nuestros ojos. Hagamos un hábito, escudriñemos la palabra para podernos mantener firmes, para llevar a la práctica el consejo de ella, para anhelar ser tierra fértil, donde la palabra germine al 100%. Usted tiene que ser tierra fértil. Señor, quita de raíces todo aquello que no está en mi vida, que no está bien. Que tu palabra se encargue. Que tu palabra se encargue, Señor, de exhortarme y hacerme ver que lo que estoy haciendo es incorrecto, porque yo quiero hacer lo que agrada a ti. Tierra fértil donde la palabra fluye en nuestras vidas, donde la palabra cada día se manifiesta y hace cosas nuevas en cada uno de nosotros. Tierra fértil donde la palabra caiga y germine. Si meditamos y guardamos su palabra, viviremos una vida espiritual estable. Hermanos, ya Cristo viene. Yo no estoy preparado. ¿Y cuándo va a estar preparado? Todos los días vamos a vivir como que si fuera el último día, aunque hagamos planes por un futuro, porque lo que observamos en el mundo es que en cualquier momento el que vendrá ha de venir. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y de eso debemos depender nosotros. No nos olvidemos entonces de lo que la palabra es capaz de hacer en nuestras vidas. Y no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hay gente que escucha, entra y sale. Pero, ¿qué tiene que hacer en nosotros? La palabra de Dios tiene que entrar y bajar al corazón. Y que habite en abundancia la palabra del Señor, para que no diga usted: es que se me bajó, se me zafó. Esa hermana taimada que ni se peina, así viene a la iglesia. Diga usted: yo rechazo desde mi vida esas cosas, pensamientos. Eran los pensamientos de antes, pero ahora tengo la mente de Cristo. Mejor llévela al salón, hermano. Tal vez no tiene dinero, llévela. ¿Cuánto tenemos que conocer la palabra? Nos enseña cómo comportarnos, a cómo ser nosotros.
Aunque sea limón se hubiera echado esa hermana. Gracias a Dios, hermano, que usted puede comprarse el 7 machos. Tal vez otros no pueden comprarse eso. Tranquilos, hermano. Mire, hermano, perdónenme la expresión, pero mire, cuando uno muere, no sabe usted el olor. Yo no sé si usted ha visto eso, cuando alguien muere. Yo fui partícipe cuando trajeron un grupo de hondureños que murieron en México. Dios santo, yo ni quería comer, como una semana no quería comer porque somos tan orgullosos, pero cuando morimos, queremos. Mejor seamos humildes y sencillos, hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Entonces no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de nuestro Dios. Y concluyo en esta hora para ustedes, los oyentes y los televidentes. Es urgente volvernos a las Escrituras para vivir conforme a lo que Dios ha establecido en su contenido, para que no seamos atrapados por el error del inicuo. Volvámonos a las Escrituras. Tengamos un hábito de la palabra del Señor. Y quiero que podamos leer para concluir este versículo. Juan 5:39. Lo que nos invita el Señor Jesús. ¿Hasta dónde usted conoce al Señor Jesús? ¿Ya lo colocaron ahí? 1, 2. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Amén. ¿Cuánto queremos conocer en la plenitud del Señor? Escudriñemos las Escrituras. Volvámonos al Dios de las Escrituras, al Dios que nos dejó un legado, su palabra. Hay que permanecer en su palabra. Y a la medida que escudriñamos su palabra, más le conocemos, más le amamos, más hay una disposición de servirle a Él por siempre. Señor, gracias por tu palabra. Oh Dios, crea un hábito en nosotros de tu palabra, de tu conocimiento, Dios. En el nombre de Jesús. Quiero preguntar en esta hora si hay amigos, oyentes, televidentes o personas que están aquí que necesitan conocer al Dios de la Biblia. Dice que escudriñemos, porque ella nos lleva a conocer el pensamiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tenemos que recibirle, y para huir de esa condenación eterna solamente es a través de Cristo, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo el Señor. Y si usted solo ha sido un asistente por años a la iglesia y no ha tenido un encuentro personal con Jesús, es la hora. Y diga conmigo esta oración donde está y diga: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Perdóname porque la he ignorado. Otros dieron su vida por llevar el mensaje de tu palabra y yo he sido indiferente. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis errores, porque ha pesado más el mundo que tú en mí. Pero hoy me arrepiento y te invito a reinar en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mientras la iglesia ora, pregunto: ¿hay alguien aquí o algún televidente que hizo esta oración conmigo? Llámenos al 2220.
El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos a los teléfonos 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Visítenos en la Quinta Avenida de Comayagüela, entre 12 y 13 calle. ¡Le esperamos!